tal? Muy buenas noches. Estamos en La Justicia a tu alcance. La Justicia a tu alcance es resultado del esfuerzo de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Como bien lo saben, La Justicia a tu alcance es un esfuerzo televisivo por llevar hasta ustedes los temas más importantes de la justicia en Oaxaca y también algunos de los temas técnicos que no solamente son relevantes para quienes están inmiscuidos como operadores del sistema de justicia en sus distintos ámbitos, sino que también nos pueden servir o nos deben servir a los ciudadanos para que podamos entender cómo funcionan los distintos tipos de las distintas materias en las que se imparte justicia y también tener presente esos elementos que son muy importantes en el momento en que está desarrollándose un procedimiento penal. Esta noche en La Justicia a tu alcance vamos a hablar sobre las pruebas periciales. Esto que es un elemento importantísimo para los juicios del orden penal y bueno, no solamente del orden penal, sino prácticamente todos los tipos de juicios, porque es a través de las pruebas como se va a llegar a la certeza sobre la veracidad de un hecho y sobre la responsabilidad de alguna persona en él. En lo particular, cuando tiene que ver en un juicio del orden penal, que es cuando se comete un delito propiamente, pues también las pruebas periciales adquieren una relevancia enorme, porque a través de ellas es como se va a poder distinguir entre la responsabilidad y la inocencia. Para que podamos platicar con más detalle y con más amplitud de este tema tan interesante, tan importante y del que todos debemos de saber al menos los aspectos relevantes, vamos a ver esta cápsula que preparó nuestra producción y continuamos aquí en La Justicia a tu alcance. La prueba pericial se trata de aquello que un especialista analiza sobre un caso determinado para informarle al juez sus conclusiones. Su objetivo, pues, es examinar a fondo ya sea un hecho concreto, un comportamiento e incluso un simple objeto para establecer no solo las causas de lo sucedido, sino también sus consecuencias y cómo se produjo. Estos especialistas, los cuales se denominan peritos, no tienen relación con las partes involucradas en el litigio y deben brindar información que no sea tendenciosa. Con la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, los peritos están obligados a profesionalizarse para ampliar y enriquecer las áreas de servicio en diferentes ramas, necesarias para el auxilio de la impartición de justicia. Actualmente, en la Dirección de Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial laboran 20 peritos, de los cuales 13 son especialistas en materia de psicología, 3 expertos en arquitectura, 2 en medicina, un ingeniero y un contador. En el nuevo sistema penal acusatorio, el dictamen escrito se mantiene, solo que ahora debe someterse a la disertación pública oral. Las pruebas deben presentarse ante el juez o tribunal, ya sea en la etapa preliminar o en la audiencia de juicio oral. El principio de oralidad es obligatorio, por lo que el perito debe presentar su exposición oral y justificar científicamente, de acuerdo a su profesión, las hipótesis comprobadas, el método utilizado y las conclusiones a las que ha llegado. De este modo, el medio de prueba pericial adquiere el valor de prueba y el juez deberá evaluar las pruebas presentadas para tomar las decisiones que lo llevarán a aplicar sentencia. Hay diversos tipos de pruebas periciales, tales como pruebas dactiloscópicas, que giran en torno a lo que son las huellas dactilares. Pruebas de balística forense, que se encargan de examinar a fondo las armas encontradas en el lugar del delito o que tienen mucho que ver con el mismo. Pruebas físico-químicas. Estas estudian y analizan a fondo cuestiones tales como roturas de cristales, cortes en prendas de vestir, marcas en determinados objetos, etc. Pruebas de biología forense, que consisten en la autopsia de un cadáver, como en realizarles pruebas de drogas a víctimas o presuntos delincuentes, e incluso en analizar lo que son manchas de semen, sangre u otros fluidos corporales. Pruebas psiquiátricas, que analizan a fondo lo que es el estado mental de la persona que se sienta en el banquillo de los acusados, entre otras. Estamos de regreso en La Justicia a tu alcance. Esta noche, para que podamos platicar sobre las pruebas periciales y sobre todo el trabajo que desarrollan, en este caso los peritos del Tribunal Superior de Justicia, nos acompaña el doctor
Heriberto Antonio García. Él es el director de periciales del Tribunal Superior de Justicia. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente en La Justicia a tu alcance. Muchas gracias, buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Pues para que podamos entrar en materia, ahora sí que partiendo del inicio, ¿qué es una prueba pericial? Bueno, dentro de las distintas pruebas que se realizan en los diversos juicios, como usted bien ha señalado, la prueba pericial es una probanza fundamental porque se basa en la opinión de expertos sobre determinadas materias, como aquí vamos a explicar, cuya función principal es darle luces al juez sobre un determinado asunto y en un momento dado pueda el juez también tomar alguna determinación. Estos expertos son los que apoyan precisamente al juez, quien es versado en derecho, un perito en derecho, pero que no tiene un conocimiento amplio sobre distintas materias como las que aquí vamos a referir. Claro, ¿qué tipos de pruebas periciales existen? Bueno, pues hay pruebas dactiloscópicas, pruebas en psiquiatría, pruebas en psicología, pruebas médicas, pruebas criminológicas, en criminalística, intérpretes también, en fin, toda una gama de pruebas que pueden ayudar al juzgador en un momento dado en un tema específico, como bien señalaba usted, no solamente en materia penal, en materia civil, como ahora veremos, en materia familiar, ¿verdad? Que donde hay mucho requerimiento de algunos especialistas, como son los psicólogos, en algunas pruebas para determinar la capacidad mental de una persona y por ende su imputabilidad penal, como es una prueba que elabore un psiquiatra, por ejemplo, ¿verdad? En fin, entonces una serie de conocimientos específicos en determinadas ciencias que son los que van a auxiliar al juzgador para poder emitir una sentencia en su oportunidad. Claro, estamos muy acostumbrados a lo mejor a saber que hay algunos tipos de peritos, ¿no? A lo mejor sí. los que de alguna manera son más cercanos a la idea que nosotros como ciudadanos no versados en temas jurídicos tenemos, ¿no? de esta actividad. Pero en realidad todas las disciplinas, es decir, los médicos, los psicólogos, los criminólogos, ¿ellos pueden ser también peritos? Desde luego, y en cada una de las materias, de manera específica, solicitan este tipo de profesionales. En la dirección de periciales, por ejemplo, contamos con peritos criminólogos, criminalistas, psicólogos, contadores, ¿verdad? Médicos, que son los que son solicitados por el juez en determinados asuntos. Por ejemplo, en materia familiar, los que más se requieren son dos tipos de peritos. Los peritos psicólogos, para poder determinar en un momento dado quién de los progenitores tiene mayor capacidad para quedarse con la custodia del niño, de la niña, del adolescente, y el otro, bueno, pues los derechos de visita y de convivencia que le puedan corresponder. También en materia familiar, ahora en materia de investigación de la paternidad, la prueba del genetista, que es uno de los temas más actuales ahora y en los que desafortunadamente, ¿verdad?, no se cuenta con un número muy amplio de estos especialistas, pero sí es importante que se pueda dictaminar en un momento dado por ellos sobre esta paternidad o maternidad, el vínculo que puede existir entre los progenitores para que ahí el juez pueda basarse también y determinar esa filiación. Claro, ¿qué elementos debe tener, qué garantías debe ofrecer una prueba pericial para que sea aceptada como válida por el juez que encabeza un procedimiento en un área específica? Bien, pues lo primero que debe tener es precisamente esa profesionalización, esa capacitación y en algunos casos una certificación. Ahora, cada día estas pruebas periciales
están siendo de mayor exigencia. Es fácil recordar que hasta hace algunos años se admitían pruebas de peritos, se decía peritos que no tenían los conocimientos científicos y entonces dictaminaban a su leal saber y entender. Pero cada día ha habido mayor exigencia para que estas personas sean profesionales en la rama sobre la que están dictaminando. Y más recientemente se exige también la certificación de estas personas en determinados asuntos. Por ejemplo, ya no basta, los jueces ya no solamente solicitan a la Dirección de Periciales un psicólogo para que dictamine sobre un niño, niña, adolescente, sino un psicólogo con especialidad en temas de la niñez, por ejemplo. Un psicólogo que determine sobre alguna cuestión planteada por la cónyuge, por ejemplo, sino con especialidad en temas de la mujer. Y así cada vez va siendo más específica la materia sobre las que van dictaminando y cada vez se exige un mayor grado de capacitación de estas personas. Claro, entendemos que por la amplia explicación que nos está dando, que el perito debe ser un experto en la materia, además con un grado de especialización comprobable. Así es. Además de eso, por ejemplo, un psicólogo que, en el caso, ¿no?, por ejemplo, de un psicólogo que va a fungir como perito en un asunto familiar para dilucidar alguna de las cuestiones relacionadas con la convivencia, a lo mejor de los hijos con los padres, sí, debe tener, aparte de eso, algún reconocimiento, vamos a decir así, porque a veces es una cuestión que nos preguntamos, ¿debe haber algún tipo de registro ante los tribunales? ¿Debe tener alguna certificación? ¿O simplemente con demostrar con su título y cédula y su especialidad puede fungir como perito? Sí. ¿O depende de cada caso? Sí, de cada caso, pero lo que usted menciona es correcto. Primero, los peritos que dependen del propio tribunal, como les decía, de esta dirección de periciales. Ellos ya están acreditados ante todos los juzgados del Estado para poder intervenir en cualquier tipo de asuntos de su especialidad. Y decíamos, si es un perito psicólogo, a veces nos piden con un requerimiento, es decir, alguna especialización en temas de la niñez, en temas de las mujeres, en otro tipo de temas. Y entonces habrá que acreditar precisamente esta circunstancia. Si no se tiene, así se informa al juez, que no se cuenta con un perito con esas características y con los convenios de colaboración que tenemos firmado con otras instituciones, como por ejemplo la Fiscalía del Estado, se solicitan o alguna otra instancia. Cuando ya se tenga con ese requerimiento, entonces se le habilita como perito y así se hace del conocimiento del juez quien le discierne el cargo de perito. Entonces, lo que usted pregunta se contesta de esta manera. Sí hay personas que ya tienen su especialidad y está reconocida en el Tribunal Superior y otras que tienen que mostrar el título, la cédula, algún estudio de posgrado o de especialidad con las cuales se va a habilitar para que pueda fungir como perito en un juicio determinado. Ahora bien, entendiendo ya la función que realiza un perito, ¿cuáles serían las partes o cómo está integrado un dictamen pericial? ¿Tiene partes en común dependiendo de la materia y de la especialidad que se plantee o cada tipo de peritaje es particular? Cada tipo de peritaje es particular. Cada uno de ellos tiene una forma en que debe rendirse según los estudios que cada uno de estos especialistas realizan. Por ejemplo, el intérprete. El intérprete tiene que acreditar su dominio en alguna lengua, sobre todo en estos juicios en materia penal, en alguna lengua autóctona de nuestras comunidades, acreditarlo. Y eso es lo que va a tener que hacer en el juicio, traducir para el juez,
para que haya una comprensión también de lo que el juez, el Ministerio Público, la defensa le dicen a la persona imputada o a la víctima, a quien esté traduciendo, de tal manera que no haya una formalidad. Pero si hablamos de otro tipo de peritajes, como los peritajes psicológicos, los peritajes en materia de criminología, criminalística, sí tienen cierta forma. No es una forma, podemos decir, que siguen todos los casos, no, pero cuando menos tienen una parte introductoria, el planteamiento del problema que se realiza, el desarrollo del peritaje, qué es lo que se utiliza para poder llegar a una conclusión, la conclusión misma a la que se llega, es decir, el dictamen, y desde luego la bibliografía en la que se basan, porque son documentos técnicos que tienen que estar sustentados en doctrina, algunas de estas materias como estas que refiero. Claro, como ven, es muy interesante este tema, muy cercano a nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque somos susceptibles de ser parte de un juicio, no solamente de un juicio del orden penal, sino de un juicio civil, un juicio mercantil, un juicio familiar, en el que también participan peritos. Regresando del corte, vamos a platicar un poco más ampliamente sobre las funciones que tienen los peritos en los distintos tipos de juicio que existen, pero antes vamos a un corte y regresamos en un momento a La Justicia a tu alcance. El capítulo 5 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, respecto a los peritos, señala en los siguientes artículos. Artículo 396. Siempre que para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia relativos al proceso fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales, el tribunal procederá con intervención de peritos. Artículo 397. Los peritos que dictaminen serán 2 o más, pero bastará uno cuando solamente éste pueda ser habido o cuando el caso sea urgente y deban tener título oficial en la ciencia o arte a que se refiere el punto sobre el cual deban dictaminar. Si la profesión o arte están legalmente reglamentados, en caso contrario, se nombrarán peritos prácticos. También podrán ser nombrados peritos prácticos cuando no hubiere titulados en el lugar en que se siga la instrucción, pero en este caso, se librará exhorto o requisitoria al tribunal del lugar en que los haya, para que en vista del dictamen de los prácticos emitan su opinión. Los profesionales que presten sus servicios en las instituciones legalmente constituidas, especializadas en atención de problemas relacionados con la violencia intrafamiliar, podrán colaborar en calidad de peritos, sujetándose a lo dispuesto en este código. Estamos de regreso en La Justicia a tu alcance. Esta noche estamos platicando sobre las pruebas periciales. Estamos platicando con el director de periciales del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el doctor Heriberto Antonio García, que nos está platicando la relevancia que tienen las pruebas periciales para distintos casos, para cuestiones en específico. Estamos muy acostumbrados a pensar, por ejemplo, en el perito grafólogo, ¿se dice? Grafoscópico. Sí, en grafoscopía. Porque, por ejemplo, cuando se impugna la veracidad de una firma, ¿no? Sí. Pero, bueno, también, y es un punto que fuera del aire platicamos sí. de manera breve, no nada más el perito es el genetista o el que certifica que una firma es auténtica. Por ejemplo, un contador, ¿en qué casos puede ser perito? ¿O un arquitecto, o un médico, claro, también pueden fungir? Desde luego, y también hay en la dirección este tipo de profesionales. Cada uno de los juicios tiene particularidades y, como decíamos hace un momento, el juez es un perito en derecho, pero desconoce algunas otras materias o no las conoce con la profundidad que se requiere. Y ahí es precisamente donde surge la prueba pericial y la importancia de la actividad de estos profesionales.
Como hemos dicho cuando comentamos con ellos en las reuniones, de ellos, de los peritos, del dictamen que emitan, de su profesionalismo, de su imparcialidad, depende en muchas ocasiones el patrimonio de una persona. Depende, como por ejemplo en el caso que refiere usted de los arquitectos que van a determinar el avalúo de un inmueble, por ejemplo, para que puedan allegarle noticias al juez sobre lo que vale ese inmueble. En un juicio, por ejemplo, de una servidumbre, para determinar si efectivamente hay las condiciones para el paso en dos inmuebles, en fin. En el caso de los psicólogos, ¿quién de los progenitores tiene más capacidad o está mejor capacitado para hacerse cargo de la custodia del niño, de la niña? En fin, en el caso de los contadores, ¿qué otra cosa? Avalúos, por ejemplo, de bienes muebles, de joyas, incluso de vehículos, en el caso de los criminalistas, los accidentes que eventualmente ocurran, la responsabilidad de alguna de las partes en ellos. En el caso de los médicos, la sanidad definitiva, por ejemplo, las lesiones, de qué tipo son, cuánto tardan en sanar para que el juez pueda determinar también la sanción que eventualmente pueda imponer a la persona que está señalada como responsable de este delito. Y así, cada uno de ellos tiene una materia específica sobre la cual va a determinar y puntos específicos sobre los que debe versar también la prueba pericial, que eso es la que va a ser ofrecida por una de las partes y que tendrá derecho de contradecir la otra también con un perito, y la existencia ante lo discordante de los peritajes de un perito tercero en discordia. Pero todos ellos tienen como función principal allegarle esas noticias al juez, la certeza, la veracidad, el profesionalismo con que se emitan, para que el juez pueda determinar en un momento dado. Y por lo que dice respecto de las pruebas, por ejemplo, determinar la veracidad o no de una firma, si es la de aquella persona que suscribió un título de crédito, por ejemplo, y que eventualmente pues vaya a ser condenado al pago de esa deuda y sus intereses, en fin. Entonces es muy importante todo eso porque, le repito, está en juego el patrimonio, está en juego la custodia de un hijo, está en juego un inmueble, en fin, todo ello, de ahí la importancia de estas pruebas periciales. Claro, y algo que seguramente nos estamos preguntando en casa, quienes nos están viendo, ¿un dictamen pericial es en sí mismo definitivo? ¿Puede ser revocado? ¿Puede ser modificado? ¿En qué casos puede ocurrir algo así? Generalmente la parte que ofrece una prueba pericial presenta a su perito, que es el que va a dictaminar al respecto. Sobre eso, la otra parte también puede presentar un peritaje al respecto. Y ante esa discordancia que puede existir, el juez puede nombrar un perito tercero en discordia. Y sí será un dictamen que el juez debe tomar en consideración, ¿verdad?, para poder dictaminar en un momento dado. No siempre existen estos peritajes. A veces el perito de una parte determina, el de la otra parte está conforme y se termina el asunto. O en el caso de los intérpretes, ellos traducen lo que consideran que está diciendo la parte, y si no hay ninguna inconformidad de alguno de los otros intervinientes en este juicio del orden penal, pues se transcribe tal cual lo que ellos van expresando, que la víctima, que la persona imputada, en fin, a quien le haya tocado traducir. Claro, y bueno, ya entrando en lo particular, en los juicios penales. Sí. Porque siempre es muy importante y algo que ha sido una de las preocupaciones que creo que compartimos con todos los abogados que de alguna manera están involucrados en el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal. Sí. Es bien importante a veces hacer como esta especie de contraste. Sí. Entre cómo era el sistema escrito, el sistema inquisitivo,
Sí. ¿Y cómo es ahora la participación y el desahogo de las distintas fases Sí. en el sistema de justicia penal? Cuando hablábamos del sistema escrito, ¿cómo era la participación del perito y cómo es ahora a la luz del nuevo sistema de justicia penal? Bueno, una de las características más importantes que podemos decir diferencia a este nuevo sistema con el anterior es la celeridad con que tienen que rendirse estos peritajes. A nosotros nos solicitan, con la urgencia que el caso amerita, la presencia de un intérprete, por ejemplo, para la declaración del imputado. Y entonces tiene que estar presente bajo pena de nulidad de esa actuación o que no se lleve a cabo. Entonces, muy importante tener este tipo de peritos que tengan este conocimiento de esta lengua. Como lo hemos dicho en otro programa, de pronto se nos dificulta porque hay varias comunidades, varias etnias y también las variables dialectales, es amplio el número. Entonces, pero hay que actuar con la premura que el caso requiere para que se pueda desahogar esa audiencia. Así que una de las diferencias es la celeridad. Otra, que si no está el perito intérprete, pues la prueba no puede desahogarse, ¿verdad? Porque esto violenta precisamente las normas del procedimiento y los derechos humanos del imputado. Ese es uno de los aspectos principales, la importancia que ahora se da a este tipo de peritajes, porque de lo contrario queda esta persona en estado de indefensión. ¿Y en el sistema escrito nada más presentaba su documento Sí. ante el juzgado y ya? ¿Esa era Sí. la función? Digo, en general. En general sí, era un sistema escrito, se presentaba, lo acordaba el secretario y bueno, hay casos también donde se ha ordenado la reposición del procedimiento porque no se cumplieron las formalidades, por ejemplo, de que este imputado pudiera tener un intérprete que lo orientara en cuanto a lo que se estaba expresando en este asunto tan importante donde estaba en juego su libertad. Claro, porque finalmente pues la justicia lo que tutela, lo que protege son bienes jurídicos. Desde luego. La libertad, la propiedad, La vida. la posesión de algún bien, Así etcétera, es. ¿no? Sí. Ahora es bien, correcto. ¿quién determina qué tipo de perito es quien debe realizar algún tipo de prueba en específico frente a un hecho en concreto? Bien, decíamos hace un momento que las partes en litigio son las que para acreditar la veracidad de los hechos que afirman, son las que proponen a un perito de su parte. Un perito, por ejemplo, en el caso que usted refiere hace un momento sobre si la firma es o no, pueden desde ese momento ofrecer el perito en la materia para que pueda determinar sobre la veracidad de esa firma. El que acuerda es el juez, ¿verdad? Y si acuerda esta prueba es aceptada para su desahogo, solicita entonces la intervención de esta dirección de periciales para que se designe a un perito que pueda dictaminar sobre los puntos específicos sobre los que versará la prueba que deben ser calificados por el juez. Claro. Y en el caso, por ejemplo, cuando la dirección de periciales no tiene a un perito en específico, ¿qué hacen? La verdad es que ahí se complica un poco en cuanto al tiempo porque hay que solicitarlo. En algunas ocasiones esto ha sido motivo de pláticas con los jueces en las reuniones que se han hecho a instancia del titular del Poder Judicial, porque de pronto dicen quiero para tal día a tal perito. Pero si no se consigue para esa fecha, se comunica o de los peritos con los que se cuenta en la dirección ya tienen diligencias programadas. Entonces, si no se tiene un perito en la dirección, le repito, hay psicólogos, criminalistas, criminólogos, contadores, médicos, principalmente. Si pidieran otro tipo de peritos, por ejemplo, y lo cito al caso porque ya se va a tener una capacitación en la materia, un perito para determinar tortura, es decir, un psicólogo o un especialista que tenga conocimiento en aplicar el protocolo de Estambul, se le comunica que no se tiene a ese perito. Entonces, el mismo juez acuerda que se solicite a otra instancia
y cuando se consiga ese perito ya se dice que se tiene, se fija la fecha para que se desahogue. En relación con esto, a partir de la primera semana del mes de julio se tiene una capacitación para certificar a estos especialistas, psicólogos, criminólogos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y algunos externos sobre el protocolo de Estambul, en una colaboración que va a hacer el INACIPE, para que ya se cuente aquí en el tribunal con ese tipo de peritos y cuando lo soliciten los jueces se pueda hacer uso de los conocimientos que estas personas van a adquirir y para ello se van a certificar en esta materia. Eso es lo que ocurre. Si no se tiene, entonces se solicita a otras instancias. Por ejemplo, en materia de psiquiatría, nos está apoyando hasta ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social y ellos son los que dictaminan, los psiquiatras, sobre si una persona, lo que pida el juez, si por ejemplo en materia penal, de las características que determine si es imputable o no, para poder continuar en su caso el proceso penal en su contra. Claro, ¿y cómo se garantiza que el dictamen pericial sea preciso y sea legal? Bien, precisamente lo que tiene como base es el conocimiento acreditado por cada uno de los peritos. Decíamos que hubo épocas donde los peritos no tenían esa certificación, ese título, ese grado académico, esa especialidad, incluso maestría. Ahí en la dirección, varios de los peritos que tenemos cuentan con estudios de maestría. Y creo que esa es la base para poder determinar la veracidad, la certeza, los conocimientos que ellos están aplicando, la imparcialidad también en que deben conducirse, que es a lo que se les conmina, no solamente por la dirección, sino por el consejo. Ellos cada 2 años tienen que pasar ante el Consejo del Tribunal Superior para explicar el trabajo después de una información que nosotros rendimos para que puedan analizar y en donde los jueces opinan sobre el trabajo de cada uno de los peritos. Claro, y en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el perito, decía por ejemplo en el caso del perito traductor o del perito intérprete, sí, que él pues obviamente tiene que acudir, ¿no? Porque así se es. supone que se está frente a una persona indígena, que se asume como indígena Sí. y que merece como derecho establecido en la Constitución, tener a una persona que hable su misma lengua y que además pueda ser entendible, a lo mejor cuando se le acusa de la comisión de un delito. Sí. ¿En el sistema escrito eso no pasaba? No, bueno, es distinto. La ley siempre ha exigido, pero recuerde que el tema en materia indígena es un tema en constante evolución. Claro. Las reformas constitucionales que dieron después lugar a reformas legales relacionadas con el tema de los derechos humanos, la reforma de 10 de junio de 2011, ¿verdad?, que hace énfasis en la prohibición de discriminación por razón de etnia. Por ejemplo, personas que no tienen un conocimiento de la lengua en la cual están siendo juzgados, es necesario, es fundamental, es parte del debido proceso que ellos tengan a una persona que pueda interpretar y pueda transmitirles también con una veracidad qué es lo que está ocurriendo. Porque sí, no hay que negar que en el anterior sistema, en algunas ocasiones, no se podía acreditar esta circunstancia de que efectivamente la persona había sido conocedora de lo que se le estaba imputando, de una defensa adecuada, en fin, y esto cuando se determinaba, cuando se hacían las visitas a los centros de internamiento, y entonces la persona decía, pues no tuve intérprete, y algunos de ellos aprendieron precisamente el español en los centros de internamiento, y es cuando caían en la cuenta de que durante la etapa del proceso no tuvieron estos derechos que reconoce la Constitución y los ordenamientos penales realmente cumplidos en su beneficio. Claro, como ven es algo bien importante, es muy importante que sepamos, que entendamos todo lo que implica el desahogo correcto de una prueba pericial, porque de eso depende en gran medida
influir en el ánimo del juez, convencerlo de los argumentos que se están ofreciendo a favor o en contra, ¿no? Dependiendo el tipo de intervención que uno pueda tener. Vamos a una pausa, la segunda de este programa, y regresamos en un momento a La Justicia a tu alcance. El capítulo 5 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca también señala respecto a los peritos en los siguientes artículos. Artículo 398. El nombramiento de peritos lo hará de oficio el tribunal al promoverse la prueba por alguna de las partes. Si éstas o una de ellas no estuviere conformes con el dictamen rendido, podrán nombrar cada una hasta 2 peritos, a quienes el tribunal hará saber su nombramiento y les manifestará todos los datos que fueren necesarios para que emitan su opinión. Artículo 399. La designación de peritos hecha por el tribunal o por el Ministerio Público deberá recaer en las personas que desempeñen ese empleo por nombramiento oficial y a sueldo fijo. Si no hubiera peritos titulados oficiales, se nombrarán de entre las personas que desempeñen la especialidad en el ramo correspondiente de la administración pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 152 de este Código. En defecto de estos peritos, el tribunal o el Ministerio Público, si lo estiman conveniente, podrán nombrar otras personas con ese carácter. Estamos de regreso en La Justicia a tu alcance. Esta noche estamos hablando sobre las pruebas periciales. Nuestro invitado, que es el doctor Heriberto Antonio García, director de periciales del Tribunal Superior, nos ha platicado ya con amplitud la gama de especialidades en los que puede haber peritos, la importancia que tienen los estudios periciales para el correcto desahogo de los juicios, y también los requerimientos que tienen quienes fungen como peritos para poder ser reconocidos y acreditados ante los tribunales para poder actuar como tal. Uno de los aspectos que dentro de toda esta gama de preguntas que tenemos, hay una que también es bien particular y que me gustaría que nos explicara con un poco más de detalle. Sí. En los distintos juicios, ¿cuál es el momento en el que aparece la prueba pericial? ¿Al inicio, digamos, a la mitad del procedimiento, cuando se están conociendo todos los elementos que van a dar certeza al juez, y entendiendo que no es lo mismo un juicio penal que un juicio civil, que un juicio familiar, un juicio mercantil? Pero si tuviéramos que encontrar el momento en el que aparece la actuación del perito para entregar su documento que como experto otorga para dilucidar un tema en concreto, ¿dónde lo ubicaríamos? Por regla general es al inicio, es desde la misma demanda en donde la parte demandante, el actor, la actora, ofrecen dentro de las pruebas que se proponen rendir en el juicio para acreditar su dicho, dentro de ellas la prueba pericial. Ofrecen otra serie de pruebas, incluso algunas deben de una vez presentarlas, como las documentales, por ejemplo, en materia civil, pero desde el inicio tienen que ofrecer esta prueba para que el juez pueda acordar que se admiten esas pruebas, y en el momento procesal oportuno, que es precisamente en el periodo de pruebas, cualquiera que sea la naturaleza del juicio, donde se va a desahogar esa prueba. Entonces, el ofrecimiento debe ser desde el inicio. Y si hablamos en materia penal,
pues ya hemos dicho aquí que desde que la persona es imputada por la comisión de un hecho delictuoso, desde ese momento debe tener, por ejemplo, al intérprete. Así que es desde el inicio. No importa que la participación de este perito en cualquiera de las materias que hemos señalado sea posterior, durante la tramitación del juicio, durante el periodo de prueba, que es precisamente donde nos dicen. Y ahí es donde de pronto, ¿verdad?, no podemos cumplir con la prontitud que nos requiere. Entonces el juez nos combina y nos dice, solicito un perito en materia de dactiloscopía. Digo, de momento no lo tengo porque está en otro juicio, pero propongo tal fecha, no puedo, porque está corriendo el periodo probatorio y se termina en tal fecha. Y dentro de ese tiempo se debe desahogar esta prueba. Y entonces es cuando nosotros tenemos que ajustar los tiempos para que este perito, en esta materia, en psicología, en psiquiatría, en criminología, en fin, pueda dictaminar dentro de los tiempos que el juez señala y que es un tiempo que ellos tienen, ¿verdad? Claro. Es decir, y también tomando en consideración lo que dice, pueden traer, el propio tribunal, por ejemplo, Sí. en este caso, Sí. puede traer también a un perito externo, vamos a decir Sí. así, a un profesional de una rama en específico, pero no es parte de la dirección de periciales. ¿Sí lo Así puede es, hacer? desde luego, porque también hay que decirlo, nuestra dirección tiene 20 peritos, incluidas por todas las materias. De ahí la necesidad de convenios de colaboración con otras instancias, por ejemplo con la Fiscalía, por ejemplo en el caso de intérprete con la CDI o con algunos organismos de la sociedad civil como CEPIADET, en fin, para que nos puedan apoyar en eso. Todos ellos están reconocidos por el Tribunal Superior y también ante el Consejo de la Judicatura. También presentan sus documentos en un periodo determinado del año diversos profesionales de distintas materias, de la arquitectura, de licenciados en lenguas extranjeras, para que puedan traducir del inglés al español, al francés, en fin, y que ya tenemos ahí una relación de esos peritos para que en algún momento puedan ellos dictaminar también. Y en cuanto a que personas externas, pero con los conocimientos, con la especialidad o maestría incluso en alguna disciplina puedan dictaminar, también son peritos externos que son habilitados por la dirección y comunicado al juez, que es una persona externa pero que ha sido habilitada para que pueda dictaminar en esa materia específica, y se explican las circunstancias por las cuales no se puede presentar un perito de la dirección de periciales, generalmente porque no se cuenta con esa especialidad. Claro. Si hubiera que hacer un balance, a lo mejor en números así muy generales, Sí. ¿en qué, digamos, de todos los rubros que Sí. ya nos platicó, de Sí. toda esa enorme gama Sí. de posibilidades, Sí. ¿en qué área, en la materia penal, en la Sí. materia civil, en dónde hay más carga de trabajo? Consideramos que en la materia familiar y concretamente lo que más se nos requiere son peritos en psicología. Incluso, no obstante esta pues situación que se vive en general en el país, se ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para que puedan existir peritos psicólogos en la región de la costa, en la región de la cuenca, y se está viendo también para ver si en la región del Istmo y de la cuenca, si en la costa pueden haber estos peritos, porque hasta ahora de aquí del centro es donde se comisiona esos peritos para desahogar esas pruebas en los juzgados. Entonces, en materia familiar, el cúmulo de trabajo es inmenso, incluso, como es del conocimiento de nuestro público seguramente, sea uno de los juzgados civiles recientemente se ha convertido ya en un juzgado familiar para atender todos los asuntos que en esa materia se presentan. Entonces, concretamente a nosotros, donde más peritos nos piden, es en los juzgados familiares, más incluso, fíjese, que en materia penal, porque sí nos solicitan intérpretes. Claro. Pero aquí los psicólogos, para poder determinar los conflictos que en materia conyugal se presentan, sobre todo por la custodia de los hijos, de las El hijas. impacto, ¿no?, que tiene. Así es, esto. Y
Por otra parte, decirle que eso ha obligado a instancias de organismos, de abogados de las distintas regiones, en las visitas que hace el presidente del tribunal a esas regiones, pues la preocupación, la exigencia de que haya peritos de esa materia allá y evitar la dilación porque tengan que enviarse de aquí del centro para allá. Entonces, considero que esos son los que más requerimientos se tienen en juzgados familiares. Claro. ¿Y qué tipo de capacitación reciben los peritos, perdón, los tribunales, estoy diciendo, los peritos que dependen de la Dirección de Periciales del Tribunal Superior? Bueno, ahora ellos, que son, la verdad, la mayoría de ellos con los que se cuentan profesionales, ellos han hecho una capacitación para los cuales se les autoriza los permisos correspondientes para tener esas capacitaciones. Muchas veces la hacen ellos por su cuenta, porque ven que hay algún curso y es necesario prepararse, lo hacen. Pero ahora, les repito, para certificar en materia del protocolo de Estambul, en la primera semana de julio va a hacerse la capacitación en coordinación con el INACIPE para que estos peritos, y están todos los peritos de la dirección que se van a capacitar, y desde luego que ellos han solicitado también. Se hace la capacitación a través de la escuela judicial, pero de pronto con tantos asuntos no alcanza el tiempo para tener toda la capacitación que se quisiera. Entonces se opta por grupos. Ahora sí van a entrar la gran mayoría, de los 20 van a entrar 16 peritos a esta capacitación y 4 de otra área también del tribunal, del propio tribunal, para que se tengan 20 peritos del tribunal y algunos externos más en esta importante materia que es poder certificar en un momento dado si existió o no tortura respecto de alguna persona que así lo alegue. Entonces, sobre el protocolo de Estambul concretamente. Entonces, se está programando, la escuela judicial tiene su programa de capacitación donde indudablemente incluye también a peritos de la dirección. Claro, y bueno, continuando con la parte, vamos a decir así, del Tribunal Superior de Justicia, ¿hay algún costo? ¿Los servicios de la Dirección de Periciales tienen algún costo? No, definitivamente no. Porque tiene eso es muy importante. Sí. A veces el público dice, no, pues lo necesito, pero no lo pido porque a lo mejor me cuesta, ¿no? No tiene ningún costo. Y los servicios son gratuitos. A los peritos, ¿verdad? Sus honorarios son cubiertos por el Tribunal Superior. Y entonces, si tienen que trasladarse a alguna región del estado, ¿verdad? Ellos van con los viáticos que marca la propia normatividad, a aquellos lugares, pasaje, en fin. Entonces ellos tienen que llegar a hacer su trabajo y regresar. Y también todo tipo de situación irregular que pudiera presentarse, siempre está la invitación para que puedan comunicarse con su servidor o con las instancias que existen en la propia institución, como la Contraloría, la Visitaduría General, en fin, para denunciar cualquier anomalía. Los servicios, como todos los que presta el tribunal, son gratuitos. Pues, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche en La Justicia a tu Alcance. Es, como podemos ver, un tema muy importante. Así es. Que además es parte de toda la gama técnica que hay dentro de un juicio, pero que es muy importante que también los ciudadanos sepamos algunos detalles, que sepamos cómo funcionan estos elementos que van presentes en todos los juicios. Ojalá haya en algún otro momento oportunidad de poder platicar con usted sobre algunos otros temas relacionados con esta importante materia. Con mucho gusto. Y sobre todo, muchas gracias a usted que nos ve desde sus hogares. Aquí nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en La Justicia a tu Alcance. Muchas gracias y muy buenas noches.